Mi intervención se titula Secularismo y religión, precariedad compartida, o precariedad política compartida. Y lo que voy a hacer es plantear una reflexión en clave de teoría política. Los temas que estamos tratando hoy son realmente fundamentales. Ética, política, conceptual y, retomando algunas cosas que se decían antes, existencialmente. Y de una evidente actualidad. Que Chichán me hizo trabajar bastante. Me perdí en apuntes de mis cursos de doctorado y entre libros y me costó mucho encontrar el registro de lo que quiero decir y sobre todo cómo evitar lo que no quiero decir. Ayer, Balca Arda, una compañera de doctorado que ya también se doctoró, turca, que trabaja sobre política y arte, me hizo prometerle que no iba simplemente a denunciar la islamofobia, como hacen muchos posmodernos. Más allá de la dislocación de su pedido, dado que en Uruguay esa discusión de algún modo está lejos, aunque quizá no tanto, traer la voz de una mujer feminista, turca, que participó en el movimiento Gezi, que me pide que no idealice al Islam en mi intervención, me parece significativo, que en cierto sentido expande los horizontes de la conversación. Yo voy a empezar diciendo algunas cosas bastante abstractas que, si tengo suerte, se van a ir materializando en el transcurso de la intervención. Lo primero que quiero decir es que voy a hablar como persona atea o secular, o como se quiera llamar, y que mi punto de entrada conceptual es político. Para bien o para mal, pienso como cientista político. Y lo puedo poner en estos términos. Lo que se juega en el modo en cómo los seculares nos vinculamos y narramos al otro religioso, especialmente cuando se trata de un otro supuestamente alejado culturalmente de nosotros, es qué tipo de vida colectiva y qué tipo de política emancipadora practicamos o podemos practicar. Puede ser cliché, pero en el modo en que nos relacionamos con el otro se juega nuestra identidad, en este sentido político. Mi punto es simple y directo. El secularismo, y esto tiene que ver con las cosas que vos decías, puede ser emancipador u opresivo. Y hacer aseveraciones esencialistas sobre estos espacios o identidades es un camino regresivo. El secularismo, y paradojalmente desde este punto de vista la religión, no tienen esencia en términos políticos. El secularismo o los discursos de laicidad puede ser patriarcal o feminista, puede ser imperialista o anticolonial, puede ser liberador o no. Y lo mismo la religión o los espacios religiosos o los religiosos y las religiosas. El registro que políticamente importa, y esto me parece particularmente importante en Uruguay, el registro que políticamente me interesa no es el de la corrección política versus incorrección política. Especialmente en ambientes culturales relativamente conservadores como el uruguayo, donde hay una suerte de fijación casi placentera en decir que estamos hartos de lo políticamente correcto, que en general es un movimiento que se hace para defender privilegios propios y para poder ser libremente racista o machista, etc. La pregunta o el registro para mí es otro. ¿Cómo está operando el poder ahora? ¿A quién se somete? ¿Cuáles son los efectos políticos de nuestras intervenciones? No se trata, por tanto, de idealizar a una religión particular, de declararla víctima o victimaria, sino de mirar lo que está pasando en entornos concretos y qué hacen estos discursos. ¿Qué está pasando cuando un hombre o un personaje público, que podemos llamar conservador, por decirlo de alguna forma, qué está pasando cuando este hombre se indigna con casos supuestos o reales de violencia doméstica a las familias de refugiados sirios en Uruguay? Como si en Uruguay la violencia de género fuera importada, ¿no? Necesitáramos importar de algún lado violencia de género. ¿Y qué pasa cuando se atribuyen estos eventos a la religión de los individuos? Me parece que están pasando allí cosas interesantes en términos de regulación de la identidad nacional, de la dimensión de género, del secularismo o el laicismo, y la xenofobia, enlazadas de un modo interesante que requiere reflexión y desanudamiento. Voy a hacer un par de aseveraciones teóricas más, un poco quizá demasiado abstractas, pero después se van a concretar.
El privilegio, lo que se llama en la literatura privilege, el privilegio es una constelación móvil. Es relevante recordar que las categorías con las que pensamos se mueven con la historia, porque el pensamiento es parte del movimiento de la historia. Nociones como Europa, Occidente, Oriente, incluso blanco, negro, mujer, son también precarias y contingentes. Por tanto, basar política en nociones fijas y que fijan llevan al conservadurismo. En relación a lo anterior, la dominación puede venir de cualquier lugar y se puede hacer en nombre de cualquier cosa. No hay ganadores ontológicos a la vista. Esto es un tanto posmoderno, pero bueno. Ni secularismo, ni religión, ni modernidad son garantías de algo bueno. Mantener el espacio de la reflexión crítica abierto y alerta siempre es una cuestión política mayor, y eso sí no es tan posmoderno. Hablemos de política global por unos minutos. Susan Buck-Morss, una teórica política de la Universidad de Cornell, cuenta que un destacado intelectual francés, un teórico político francés, en una intervención en un congreso en Egipto, dice, desde que Nietzsche mató a Dios, y el tipo sigue con su intervención. Buck-Morss se pregunta, ¿qué está pasando allí? En ese gesto profundamente autoritario, donde se desconoce al otro y al entorno, y donde se oblitera de algún modo la posibilidad de pensar una política radical junto a aquellos que no mataron a Dios, o a los dioses, o a las diosas, o lo que sea. En su rescate de la idea del comunismo, Buck-Morss argumenta que es inviable pensar una política radical y emancipadora hoy en el mundo sin la religión, y los religiosos y las religiosas, y que es preciso salirse de miradas osificadas u ontologizantes que dividen el mundo en identidades que son progresistas per se y identidades que no lo son. De hecho, hemos fracasado, cuando apostamos a sujetos reificados, fracasamos una y otra vez, ¿no? Lo que nos define es la acción, no una categoría. Y en este sentido traigo a Hannah Arendt. Luego, relata experiencias intelectuales de Oriente, seculares o no, con ideas muy revulsivas y radicales, y se refiere a cómo el Islam le permitió a Malcolm X hacer una transición desde su defensa de la nacionalidad, de la nación negra, a universalizar sus causas y sus discursos. Y ubica a todos estos personajes, Malcolm X desde Estados Unidos a estos personajes de Medio Oriente, los ubica a todos en la generación de los 60, redefiniendo en términos globales la generación de los 60, en clave de una globalización verdaderamente cosmopolita. No podemos continuar haciendo la crítica de los críticos de Occidente. No podemos permitirnos ser parroquiales y seguir contando historias occidentales para occidentales, por occidentales, sin proyectos emancipador y global. Acá estoy hablando yo tironeando de ella, ¿no? Tenemos que salirnos de nuestros propios tótems, también de los seculares. Algo similar hacen algunas autoras feministas y queer anticoloniales, mostrando que en realidad hay luchas feministas y pensamiento crítico en este plano, más allá de los confines del llamado Occidente, que dicho sea de paso, no incluye América Latina. Y acá quiero hacer una especie de paréntesis. Es muy común, y a mí me parece esto importantísimo para situarnos en sentido profundo, que en discusiones en Canadá, en Estados Unidos, cuando se habla de Occidente, se hace referencia a Europa y Norteamérica menos México. Y uno queda descolocadísimo. El uruguayito se pregunta, ¿y yo qué soy? Este ejemplo muestra cómo la noción de Occidente y su otro son móviles y que refieren a actos de poder. Es fascinante ver hoy cómo a veces en la discusión, por ejemplo en Alemania, Grecia se coloca en ciertos discursos como no verdaderamente europea. Grecia, que es donde, según la narrativa que todos absorbimos desde siempre, es la cuna de la civilización occidental. Jasbir Puar, por su parte, creó el concepto de homonacionalismo, no sé si, que da cuenta del vínculo entre modernidad y diversidad sexual, y de cómo los estados nacionales hoy, en el proceso de devenir modernos, cooptan esta agenda, que queda ensamblada a la violencia estatal, al imperialismo, al racismo y la islamofobia, y a dispositivos conservadores y disciplinadores, como el matrimonio, que paradojalmente se celebra como la gran victoria de los movimientos sociales.
La discusión sobre Israel y Palestina, planteada por un grupo que se llama Queer Against the Israeli Apartheid, y la noción de pinkwashing ha sido una intervención muy potente en este sentido, más allá de la posición que cada uno sostenga. Si quieren, después en la conversación podemos hablar de esto. Esto es lo que me interesa resaltar. Esto coincide con investigaciones que muestran cómo el relato de Stonewall, ¿no?, el relato oficial de la cultura gay, invisibiliza las formas no heteronormativas del género de otras partes. Por ejemplo, los doble espíritu de América del Norte, el Matty Work en Guyana, etcétera, etcétera, etcétera. Manifestaciones de género no normativas que forman parte de cosmovisiones religiosas. Y acá está el punto. Esto para mí es fascinante. Formas secularizantes o secularistas y violentas que en nombre del progreso desplazan modos no normativos de sexualidad vinculados a la religión. De hecho, la noción de un occidente supuestamente avanzado que coloca teleológicamente a los otros en el pasado, como hizo Mujica hace poquito con las familias sirias, invisibiliza que la diversidad no viene de la mano de Occidente, tampoco el secularismo, y que de hecho el colonialismo inglés y hoy el imperialismo de Estados Unidos, caso Uganda, reprime la aceptación de la diversidad sexual en muchos contextos. Pero vayamos a cuestiones aún más fundamentales. ¿Es la modernidad europea? O más radicalmente, ¿es Europa europea? Enrique Dussel muestra que la noción misma de Europa ha fluido en la historia y que la identidad cultural y política de Europa es un discurso meramente político. O no meramente, es un discurso político. Y yo agrego, y si no, preguntémosle a los británicos. Hobson, por su parte, muestra que avances tecnológicos e intelectuales provenientes del Oriente fueron fundamentales en la generación de la modernidad, lo cual supone complicar la geografía, ¿no?, y la historia y cómo conceptualizamos la modernidad en su genealogía. Y habla del ascenso del occidente oriental. Esto desafía incluso autores clásicos y pensamientos dicotómicos, digamos. No solo la noción de choque de las civilizaciones de Huntington, ¿no?, que también es un choque de religiones, que en círculos críticos lo despreciamos bastante, sino incluso a Edward Said, por ejemplo. Recordemos muy sucintamente el argumento de Edward Said, que es que hay un discurso y un proyecto que denomina orientalismo, ¿no? ¿Y qué es el orientalismo? El orientalismo es la forma en que Occidente escribe y piensa Oriente para dominarlo. Y la religión es un punto de entrada, ¿no?, fundamental en el proyecto orientalista. Desde la mujer oriental pasiva hasta el árabe hipersexual y primitivo, hasta la idea de que el Islam es en sí mismo misógino y barbárico, etcétera, etcétera, etcétera. Esta imagen construida de Oriente realizada para un proyecto de dominación e imperialista tuvo su, digamos, concreción en la literatura, en documentos oficiales, en una serie de fuentes, ¿no? Hasta el punto que en Europa hubo una disciplina históricamente que se denominó orientalismo. Los estudios postcoloniales, que trabajan sobre cómo el colonialismo afecta la forma en que pensamos el mundo, tiene a Edward Said como un referente ineludible. Ahora bien, la noción de orientalismo en este sentido es orientalista porque, como dicen varios autores y como está planteado la discusión actual, acepta la noción de que existe un Oriente y que existe un Occidente. Me parece que es precisamente la reificación de esas dos identidades lo que hay que deconstruir. Traigo las nociones de Occidente y Oriente, porque existe la narrativa de que Occidente es el dueño del secularismo y Oriente es todo religioso, lo cual es nuevamente congelar al otro transhistóricamente y no reconocer la historia de progreso del Oriente. Que como hay muchos historiadores, ¿no?, de sociología histórica, de economía política histórica, que muestran cómo la modernidad europea no podría haber sido posible. Incluso Marx en sus últimos... El Marx tardío revisa en su correspondencia con revolucionarios rusos, él revé su concepción lineal del desarrollo, y hay un libro de Andersen muy interesante que es sobre etnicidad y marxismo. Hay un grupo, un grupo de marxólogos, digamos, que para entrar hay que saber mucho alemán, así que es medio difícil, pero que están mostrando en este momento cómo el Marx
tardío, problematiza su concepción lineal de desarrollo. Que es bien interesante eso también. Y ahora me gustaría hablar, si tengo tiempo, si no, ya dejo. Muy tentativamente de Uruguay, es decir, algunas cosas. Y quiero referirme a la polivalencia política del secularismo o la laicidad en Uruguay. Como señala Buckmore, la presunción de autosuficiencia lingüística y cultural es un peligro político de nuestro tiempo. ¿Tá? Esta idea de que hay un ellos y hay un nosotros, completamente diferenciados, y de los cuales no tenemos nada que ver, como una completa exterioridad en relación al otro, es parte del sentido común político, incluso académico, como se decía, en todas partes y por supuesto también en Uruguay. Esta idea de un otro radicalmente diferente con el que no tenemos nada que ver y narrativas esencialistas sobre el Islam marcan el discurso público en torno a la llegada de unos muy poquititos refugiados sirios a Uruguay. Primero aparece este imaginario del pequeño gran país, generoso, abierto, y la cuasi persecución febril a estas familias que si toman mate, que si juegan al fútbol, que el nenito a la escuela juega con sus compañeritos, ¿sí? Es la cosa que hacen los nenes, ¿no? De algún modo, en este momento que hubo, se trataba más de nosotros que de ellos. Importaba más la autoimagen de sí que se creó Uruguay, ¿no? Que la intervención irrelevante en la política global que supone. Piensen que un país con 30 millones de habitantes, 35, como Canadá, recibió ya 25.000 refugiados. O sea que en esa lógica Uruguay podría haber empezado por recibir, no sé, 2.000, 2.500. Hay algo similar en juego a lo que ocurrió con el matrimonio igualitario. La reactivación de la muerta Suiza de América y la reactivación de este imaginario de país avanzado, moderno, abierto, ¿no? Pero después parece haber un desplazamiento hacia una suerte de herida narcisista porque los sirios no nos quieren más. ¿Cómo que no nos quieren? Se van a ir, hay un país en guerra, y qué poco agradecidos, etc. Aparece menos la pregunta de cuáles son las condiciones en que están acá, por qué pasaron esas personas, más allá de la cuestión de si son sirios o musulmanes, sino lo terriblemente traumático que debe ser venir de una guerra de esas características, bueno, de una guerra. En dónde estarían mejor o si la política pública de acogida fue mínimamente seria. Esta suerte de narrativa nacionalista reactiva una cierta forma de la laicidad, desde derecha o izquierda, cuando uno de los presos de Guantánamo osa solicitar tener acceso a una mezquita o que le construyan una mezquita, no importa, tener acceso a una mezquita. De alguna forma se pasa de ese momento en que se activa el imaginario de la Suiza de América, generosa y cosmopolita, con una suerte de nacionalismo soft y gentil que me hace acordar mucho al canadiense en ciertos sentidos, a un discurso, si se quiere, un poco más barbárico, ¿no? Profundamente patriarcal y de demarcación identitaria. Y quiero decir algo sobre la condición política de esto, ¿no? Y acá quizá haya un matiz pero, con lo que decían esto, pero quizá no. Indignarse porque la Iglesia católica, que es una iglesia poderosa en nuestro contexto, le ofrece una misa al ejército, o porque una institución también, o porque la Iglesia católica, en complicidad con poderes públicos, te pone una cruz gigante en un punto medular de la ciudad, e indignarse porque un hombre torturado reclama una mezquita, no comparten el mismo espacio político. Tampoco lo es enardecerse porque se pone una estatua de Yemanjá en la Rambla. La cuestión del poder es, para mí, lo que habría que mirar. El secularismo, la laicidad, no son un espacio liso y uniforme. Al igual que el feminismo y otros ismos, pueden servir a poderes muy diferentes. Tengo una reflexión final que es súper corta, pero ¿sí? El problema del esencialismo. Yo creo que vivir el secularismo o la secularidad como una pérdida, que es algo que me ha pasado recientemente a mí, el entenderlo como una pérdida, la condición de secular, no la laicidad, mi condición de ateo que nunca tuve la oportunidad de recibir el conocimiento y la riqueza cultural maravillosa que supone saber de religión. A eso me refiero, o de una religión o de varias.
sorprenderse de todo el saber que viene de la religión, de cómo la ciencia también se ha mistificado, de cómo ni la ciencia ni el racionalismo es occidental u oriental, supone aproximarnos al otro desde la apertura que otorga la humildad epistemológica. La falta o la ausencia de una postura esencialista es lo que permite armar coaliciones progresistas, transculturales, globales y transreligiosas. Eso es lo que más me... En contra del camino de afirmaciones transhistóricas de las identidades y las continuidades que aplastan lo nuevo y donde se iguala lo nuevo a lo que siempre ha sido, contra la cosificación de nuestras identidades individuales dentro de colectivos eternamente fijados que se recuerdan como facciones en guerra permanente, que conexamente osifican los juicios políticos basados en constantes ontológicas ficticias, o sea, que hay colectivos buenos porque son ellos, digamos, hay colectivos en sí inherentemente buenos y otros que por definición son malos, creencias verdaderas frente a las heréticas, que hay actores perennemente oportunos y otros genéricamente atrasados. Yo creo que ese es el camino político que seculares y religiosos tenemos que evitar.